Pigmentaria y sus variantes México. Revival, Asociación Civil. Buenos días a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a este webinar organizado por Retinosis Pigmentaria y sus variantes México, Repivan, Asociación Civil, representada por Gerardo Rodríguez Díaz, presidente fundador. El tema de hoy son estudios genéticos y ensayos clínicos en la actualidad. Con la doctora Marcela Ciccioli. Ella cuenta con licenciatura en Ciencias Naturales, en Ciencias Exactas, cuenta con especialidad en Genética, cuenta con otra especialidad en Biología Molecular, es presidenta de Stargardt Retina Argentina, es miembro de la Comisión Directiva de Iberoamérica. Doctora Marcela, bienvenida a este espacio, que con gusto la recibimos para instruirnos sobre este bello tema. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor, aparte, bueno, conozco a Gerardo ya hace tiempo y preside la Organización de México. Somos compañeros dentro de Retina Iberoamérica. Y bueno, cada uno tiene dentro de su expertise algunas fortalezas, así que yo creo que a mí me toca esta parte, me toca la parte de la genética y la biología molecular, que normalmente vuelve locos a los pacientes, así que lo que podamos hacer para clarificar sobre este tema, bueno, ese es el objetivo específicamente. Ok, muchas gracias por tenerla aquí. No, por favor, al contrario. Gracias por la invitación. La idea de hablar sobre estudios genéticos y estudios clínicos es importante cuando se trata de distrofias hereditarias de la retina. Voy a arrancar con una introducción, me parás cuando quieras y me preguntás cuando quieras, ¿sí? Okay. El tema de las distrofias hereditarias de la retina es que son todas genéticas, son todas de origen genético. Entonces, obviamente, la manera de estudiarlas es a través de la genética, porque si no estaríamos realmente analizando solamente la cuestión clínica, y eso es absolutamente, digamos, es lo que se ha hecho siempre, pero actualmente se debe combinar tanto el estudio clínico como el estudio genético, precisamente porque dado el origen de estas patologías, la única forma de entender los mecanismos por los cuales se producen e intentar llegar a tratamientos o a determinado tipo de terapias específicas es analizar justamente por qué se producen. O sea, mientras no se sabía que eran de origen genético, básicamente uno le apuntaba específicamente a atender los síntomas y a identificarla clínicamente como se podía. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de que aproximadamente hay más de 300 genes relacionados con las distrofias hereditarias de retina, y por ejemplo hay más de 90 que pueden producir retinosis pigmentaria, y cuando hablamos de retinosis pigmentaria estamos hablando de un conjunto de síntomas que tiene un montón de gente diferente, cuyo gen de origen es distinto. Entonces, cuando hablamos de retinosis pigmentaria, lo que estamos hablando es de un conjunto de enfermedades, cada una de ellas con las características que el gen cuya falla la produjo es el causal. Es decir, si tenemos 90 genes diferentes, son 90 enfermedades distintas, aunque el fondo de ojo que vea el oftalmólogo sea muy parecido. Entonces, es muy difícil abordar una terapia cuando uno no está pudiendo identificar específicamente las causas en cada caso.
Entonces, una de las cosas específicamente que sabemos, después de mucho tiempo de investigación, ya sabemos, es que es absolutamente imposible abordar este tipo de patologías sin abordar un diagnóstico de precisión, es decir, un diagnóstico genético que finalmente nos permita realmente detectar cuál es la causa real de la patología. Y en esto me voy a tomar una pequeña digresión, porque creo que es importante entender que los genes son órdenes para fabricar proteínas, proteínas que a veces van a intervenir en una reacción química, entonces son enzimas, y otros genes van a ser para fabricar proteínas que son estructurales. Ya sea que sean enzimas o que sean proteínas estructurales, la secuencia de la proteína va a depender específicamente de la secuencia que tenga el gen. Si el gen tiene un error en la secuencia, ese error se va a trasladar a la proteína y eso va a significar que esa proteína no pueda cumplir su función. Al no cumplir la función, ya sea en una reacción química o en una estructura, el resultado final es la patología que se ve en la clínica. ¿Sí? Los síntomas que los pacientes tienen es porque hay una proteína que no funciona correctamente y o no está, y no funciona correctamente o no está porque el ADN del cual se tenía que copiar esa proteína tiene un error que hace que justamente no se pueda fabricar la proteína correcta. Entonces, la base de la investigación para poder determinar la causa de la patología es justamente una vez que uno tiene un diagnóstico clínico, es decir, que sabe que concurren una cantidad de síntomas que específicamente los pacientes tienen, por ejemplo, la ceguera nocturna, por ejemplo, una visión de campo reducida, por ejemplo, a veces también una visión central reducida, espículas óseas, que es unas acumulaciones de pigmento que pueden verse en el fondo de ojo, algunos las tienen, otros no las tienen. Un electroretinograma probablemente abolido o que realmente no tiene muy baja intensidad. Y además, o sea, una vez que concurren toda esa clase de síntomas, es decir, uno está entendiendo que el paciente tiene una enfermedad de retina que probablemente sea una retinosis pigmentaria, una de las 90 posibles, pero llegamos hasta ahí con la clínica. Es una de las 90 posibles, pero cuál es no sabemos. Entonces, la única forma de transformar esa información en información útil para avanzar en investigación y para avanzar hacia los tratamientos es que realmente determinemos cuál de esas 90 retinosis pigmentarias posibles es la que tiene el paciente que estamos viendo. Entonces, y la única forma de hacer eso es a través de un estudio genético. Precisamente porque lo que tenemos que lograr en el estudio genético es determinar efectivamente no solamente cuál es el gen causal, sino además cuál es el tipo de variante que presenta el paciente, porque eso nos va a permitir diseñar distintas estrategias para, a través de la biología molecular, generar opciones terapéuticas posibles. Entonces, el primer objetivo, básicamente, es un objetivo de diagnóstico. Nosotros siempre decimos lo mismo, es decir, habiendo una única terapia aprobada, muchas en desarrollo, pero una única terapia aprobada, es decir, la urgencia del estudio, o sea, digamos, el estudio genético no es urgente, ¿sí? Pero es imprescindible, ¿ok? Es decir, podemos decidir no hacerlo ahora y hacerlo del año que viene, pero no hay manera de avanzar hacia una terapia si en algún momento no tenemos ese resultado. Entonces, obviamente, esta es la batalla que tenemos todas las asociaciones de pacientes, que es lograr la posibilidad de acceso de los pacientes a estudios genéticos que sean correctos y que sean abarcativos y que además de todo sean, digamos, que haya una mejor posibilidad de acceso, porque al ser un estudio que es realmente muy complejo, que lleva muchísimo esfuerzo de investigación para poder hacerlo, no son estudios económicos, son estudios caros. Entonces, obviamente tenemos el problema, por un lado, de que necesitamos el estudio, y por otra parte, que a veces el problema de acceso es económico. Es decir, si no hay políticas
que permitan acceder al estudio genético, bueno, obviamente, si todo el mundo lo tiene que pagar de su bolsillo, a veces el problema de acceso es ese, porque son estudios que son caros, pero son caros porque realmente son complejos. Entonces, es importante entender que si bien no es urgente, salvo casos muy puntuales, que ya lo voy a mencionar, si bien no es urgente, sí es imprescindible. Es la llave para poder acceder a alguna terapia, independientemente que esa terapia sea gen a gen o pueda ser abarcativa para varios genes. No va a haber forma, aunque la terapia sea agnóstica, que es cuando es abarcativa para distintos genes, no va a haber forma de que alguien que no tenga el diagnóstico genético pueda acceder tampoco a esas terapias, porque lo que sí tenemos que certificar es que efectivamente eso es lo que le está produciendo la patología. Es decir, que básicamente sin el estudio genético no hay acceso a terapias. ¿Sí? Entonces, realmente por esta razón es que es muy importante ir generando las estrategias para que la gente pueda llegar a acceder a los estudios para que pueda finalmente tener ese diagnóstico preciso, que en algunos casos va a ser simplemente para decir la causa es tal, y en otros casos va a decir, bueno, como la causa es tal y tengo una terapia en lo inmediato, a lo mejor se puede acceder inmediatamente. Pero bueno, eso no lo podemos saber de antemano. Entonces, básicamente, el objetivo del estudio genético es ese, es decir, realmente es detectar la causa primaria por la cual esta persona tiene la retinosis pigmentaria o la enfermedad de Stargardt o la cromatopsia o cualquiera de las distrofias hereditarias o las atrofias del nervio óptico o amaurosis congénita de Leber o neuropatía óptica de Leber, no importa cuál sea la etiología, lo importante es específicamente poder llegar a determinar cuál es la causa de estas patologías para específicamente saber cuál es la mejor forma de ayudar a ese paciente para o encaminarlo hacia una terapia, si es que esta ya está, o al menos para trabajar con ese paciente para que tenga la mejor evolución posible, con la mejor neuroprotección posible, para que llegue a terapias que están en desarrollo. Es decir, obviamente, todo lo que sea terapias, en la mayor parte de los casos, va a depender de que tengamos células donde aplicar. Si no tenemos células donde aplicar, la terapia por ahí ya no es útil para ese paciente. Va a depender de en qué etapa de la evolución de la patología esté el paciente para que un tipo de terapia u otro sea útil para esa persona. Y esto va a haber que definirlo uno por uno. Entonces, realmente ese es el motivo por el cual los genetistas y los oftalmólogos tenemos que trabajar en equipo, precisamente porque vamos a tener por un lado, vamos a tener una evaluación clínica del paciente que tiene que ser lo más completa posible, que además es indicativa para determinar cuál es la causa genética, porque nosotros, si bien no podemos darnos cuenta por el fondo de ojo cuál es el gen que está involucrado, una vez que tenemos las variantes que aparecen en el estudio genético, que son muchas, nunca aparece una variante sola, vamos a definir cuál es la variante causal en cada caso, dependiendo de los síntomas que hay en la clínica, es decir, que la clínica tiene que estar bien evaluada. Entonces, básicamente ya sabemos que son enfermedades genéticas, que el modo de herencia es importante, es importante porque, digamos, el estudio genético no solamente, ustedes piensen que cuando nosotros tenemos una enfermedad genética es algo que estamos heredando y lo padecemos en primera persona, digamos, o lo estamos transmitiendo a nuestra descendencia. Por lo tanto, uno de los objetivos del estudio genético también es poder dar una orientación sobre lo que puede pasar en la siguiente generación. Y esto es muy importante para muchas familias. Sobre todo familias que están teniendo chiquitos ahora y que de repente uno de los hijos presenta una patología, bueno, probablemente quiera saber si sus otros hijos son portadores o si tienen posibilidad de desarrollar la misma patología o de transmitírsela a los descendientes. Y todas estas respuestas se pueden dar una vez que sabemos cuál es el gen causal. Es decir, que no solamente en función de las terapias, sino también con respecto a las decisiones que puede tomar una determinada familia respecto de sus hijos y respecto de su descendencia,
y demás, son parte de las cuestiones que se conversan en una devolución de un estudio genético, que además tampoco puede ser enviado por mail y decirle buenas tardes, aquí lo tienes, léetelo solo, no es la forma, precisamente porque un estudio genético, como es muy complejo, la forma de presentarlo por escrito cuando te entregan los resultados está preparada para que lo lea un genetista y lo explique un genetista, no para que lo lea el paciente y adivine lo que le quieren decir. Es decir, que parte de la obligación del genetista que pidió el estudio genético es después explicar el resultado claramente al paciente y a su familia. Y en muchos casos también al oftalmólogo, porque en muchos casos el oftalmólogo puede ser un oftalmólogo sumamente experto y aún experto en estas patologías, pero no ser experto en genética. Entonces no tiene por qué poder explicar en muchos casos el estudio genético, porque, o sea, la terminología que se utiliza es específica de los genetistas. Entonces, esa es la razón por la cual necesitamos trabajar en equipo. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener lo más claramente identificada la clínica, tenemos que obtener el mejor estudio genético posible. De ese estudio genético vamos a tener un montón de resultados y de ese montón de resultados vamos a tener que identificar cuál es el resultado que coincide con la clínica del paciente. Siempre pensamos que ni el estudio genético solo sirve, ni la clínica solo sirve. Esto es como un rompecabezas donde las piezas tienen que encajar. Si lo que nos aparece en el estudio genético no coincide con la clínica, bueno, hay que seguir buscando y hay que buscar cuáles son las variantes correctas. Si es al revés, lo que hay que decirle al oftalmólogo es, bueno, fíjate, a ver si podés ver, nosotros los argentinos saben que tratamos de vos a todos, ustedes son mucho más respetuosos que nosotros en el trato, pido disculpas, pero lo que uno le dice al oftalmólogo en ese caso es volver a revisar, fíjate si ves tal cosa, fíjate si ves tal otra, que está relacionado o no con lo que nosotros encontramos en la genética. Siempre es un trabajo en conjunto, ¿sí? Cuando uno hace un estudio genético por metodologías de nueva secuenciación, lo que está haciendo es viendo cada una de esas órdenes, o sea, viendo a ver cuál es el error de ortografía que tenía esa frase, ese gen que hace que la proteína no sea la correcta. Si asimilamos la estructura del gen con la estructura de una frase y pensamos, bueno, vamos a suponer una frase, la casa es linda, las regiones codificantes del gen van a ser las palabras de la frase. Pero en los espacios que nosotros escribimos entre las palabras, en el ADN también hay letras, nucleótidos, no importa, no me voy a referir a la química, voy a hablar siempre como si fuera un texto. Es más fácil para entenderlo. Entonces, podemos tener variantes tanto en las palabras como en las regiones que están entre las palabras. Entonces, justamente el estudio genético más complejo va a ser el que nos dé información sobre lo que pasa en las palabras, pero que al mismo tiempo, por lo menos en los genes donde ya sabemos que esto ocurre, también nos puede decir qué es lo que pasa entre las palabras. Justamente dependiendo de la calidad del estudio genético, va a depender de dos cosas. En primer lugar, de la cantidad de veces que se leyeron cada una de las letras, para estar seguros de que las leímos correctamente, y al mismo tiempo que nos permita leer la mayor cantidad de regiones posibles para evitar que estemos diciendo que un estudio es negativo, no porque sea negativo, sino porque efectivamente no leímos la región donde estaba la variante. ¿Okay? Entonces, esto es lo que determina que una cantidad, a veces importante, dependiendo de la tecnología que se utilice, una región importante de los genes no se está leyendo, por lo tanto, si las variantes están en esa región, no se encuentran. Lo que estamos leyendo es como leer en el estante de al lado, es decir, si yo tengo la variante en el estante 1 y leo el estante 2, bueno, el libro que está en el estante 1 no estoy viendo cuál es. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, dependiendo del tipo de estudio genético, vamos a tener la opción de leer toda la biblioteca, o vamos a poder leer un anaquel de la biblioteca y varios estantes en particular, o vamos a leer un estante solo, o vamos a leer un libro solo. Cada una de esas variantes son tipos de estudios genéticos diferentes. Entonces,
en función del tipo de estudio que se consigue en cada país, que se puede lograr en cada tipo de determinación, vamos a tener mayores o menores posibilidades de encontrar las variantes. Una de las preguntas que me hacía Gerardo inicialmente era, ¿qué pasa cuando sale un estudio negativo? Bueno, cuando sale un estudio negativo, lo que yo tengo que pensar es que, en primer lugar, si la clínica corresponde a la patología, lo primero que tengo que pensar es que a lo mejor alguien se equivocó en la clínica y yo no tenía la clínica adecuada para para hacer un estudio genético. Pero si la clínica es la correcta, lo que tengo que pensar es que el genetista no eligió el tipo de estudio adecuado para encontrar la variante de ese paciente. A veces no tiene esa herramienta, entonces no la eligió porque no la tiene, no tiene la disponibilidad. Y otras veces, por cuestiones de costo, se hacen siempre el mismo tipo se usan siempre el mismo tipo de herramientas, que tienen limitaciones. Entonces, en ese caso, uno tendrá que ir al genetista y decirle, bueno, muy bien, ¿cuál fue el motivo por el cual no me dio? No me dio, o sea, la clínica la tengo. Entonces, no me dio el resultado positivo porque no leímos todos los genes que había que leer, porque no leímos todas las regiones codificantes que había que leer, porque no leímos las regiones que están entre las regiones codificantes que había que leer. ¿Cuál es el motivo por el cual usted supone que a mí me está dando negativo el estudio? Porque en función de eso, si hay que repetir un estudio o hacer otro tipo de estudio, la selección de ese nuevo tipo de estudio tiene que ser más segura en cada caso para poder demostrar que efectivamente llegamos a un resultado. En la mayoría de los casos se hace lo que se llama exoma clínico, ¿sí? El exoma clínico va a incluir todas las regiones codificantes de una cantidad grande de genes, que incluyen muchos, la mayoría, no todos, los genes que dan enfermedades de retina, pero prácticamente no va a incluir casi ninguna de las regiones no codificantes. Entonces, obviamente, si el gen está en la región codificante, si la variante está en la región codificante, la va a encontrar, probablemente la encuentre. Pero si está en las regiones intermedias, no las va a encontrar y eso implica que hay que utilizar otro estudio diferente. Si bien en general a los laboratorios les resulta mucho más costo efectivo hacer exoma clínico, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos es que paneles con muchos genes, pero que además incluyan regiones no codificantes, son mucho más efectivos para encontrar las variantes en estudios genéticos para distrofias de retina. Esa es la experiencia que tenemos después de 15 años de hacer diagnóstico genético en este tipo de pacientes. Por eso es que estamos con un grado de resolución de estudios que está por encima del 85 al 90%. Mientras que cuando uno hace exoma clínico, normalmente alcanza aproximadamente un 60%. Lo que está variando es el tipo de estudio que se está haciendo, ¿sí? Y además el tipo de interpretación del estudio también es importante. Obviamente tiene que haber mucho trabajo interactivo entre el oftalmólogo y el genetista para poder resolver justamente cuáles son las variantes causales en cada caso. Bien, no sé si me quieren preguntar algo más sobre estudios genéticos, si quieren avanzar hacia los ensayos clínicos, ¿cómo tienen previsto, Vita, qué es lo que tenían pensado? Si no Bueno, aburrirlos, pues a que mí vean ahorita, solamente mi cara hablando, si me quieren preguntar cosas. no, sí está bien, doctora, muchas gracias. Una pregunta que me surgió ahorita es que, por ejemplo, ¿quién puede determinar qué estudio nos pudiéramos hacer para determinar las áreas no codificadas o algo así? Usted mencionaba sobre eso. Sí. ¿El oftalmólogo o el genetista? No, el oftalmólogo no tiene idea, ¿sí? Es decir, esto está directamente en el campo del genetista. Okay. Entonces, esas regiones no codificantes, hay genes en los que el 30% de las variantes están en las regiones no codificantes, por lo tanto es muy importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Sí. Entonces, es decir, hay genes donde la mayoría de las variantes que uno conoce están en regiones codificantes, pero podrían no estar. Entonces, justamente, antiguamente
cuando teníamos, los paneles eran más chicos, o sea, tenían menos cantidad de genes. Es como si estuviéramos armando un estante, elegimos para cada gen un librito, ¿sí? Entonces, bueno, juntamos todos esos libros y vamos a buscar ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Pusimos todos los libros? No, pusimos solamente los libros de las regiones codificantes. Los libros que corresponden a las regiones no codificantes no las tenemos. Entonces, no los vamos a encontrar nunca, porque no estamos leyéndolas, ¿sí? Entonces, a ver, el estudio que abarcaría el genoma completo se llama genoma y es un estudio enormemente abarcativo. Ustedes piensen que cuando uno hace un exoma, y no un exoma clínico, un exoma total, es decir, un estudio de exoma que abarca todas las regiones codificantes de los 20.000 genes del genoma, lo que está viendo es el 1,8% del genoma, es decir, el 98% restante no lo está viendo. El 98% son regiones no codificantes, es un montón, ¿sí? Entonces, hacer inicialmente un estudio de genoma no es aconsejable. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos un estudio de genoma y analizamos variantes, nos van a salir aproximadamente 4 millones de variantes. Esto implica que el bioinformático va a estar tirándose de los pelos meses enteros analizando 4 millones de variantes para decidir cuál es la causal en el caso del paciente. Todos, absolutamente todos, tengamos o no una distrofia retina, tenemos miles de variantes respecto de lo que serían los genes normales, entre comillas. Miles, que las heredamos y las transmitimos y no nos enfermamos de esa mayoría. Pero cuando hacemos el estudio vemos todas, ¿ok? Entonces, justamente por esa razón, uno no le apunta inicialmente a hacer genoma, porque realmente la cantidad de variantes es tan grande que sería prácticamente imposible. Desde nuestra experiencia, nosotros consideramos que un panel que tenga las regiones codificantes más las regiones flanqueantes, que eso por ahí el exoma clínico por ahí las tiene, más las regiones profundas de los genes que ya sabemos que tienen variantes en esas regiones, es lo más aconsejable, porque es lo que nos combina la mayor cantidad de información con la mayor cantidad de lecturas posibles. Por ejemplo, el panel que nosotros trabajamos, estamos leyendo aproximadamente 1000 veces cada letra. En promedio, 1000 veces cada letra. Un exoma clínico, por lo general, está en 100 veces cada letra o menos. ¿Se entiende? Entonces, no solamente es un problema de cantidad de regiones que hay que leer, sino además con qué profundidad las leo para estar segura de que entendí bien lo que leí. ¿Sí? Es decir, es un trabajo muy complejo el estudio genético, entonces hay que hacer un equilibrio entre el costo del estudio y la mejor aproximación a lo que tenemos que estudiar. Por lo general, los paneles tienen una cobertura mucho más alta, es decir, se leyeron muchas más veces cada cosa, y el problema es cuando el panel se hace combinado con el exoma, porque entonces lo que hacen es exoma clínico para todo el mundo, a todo el mundo se le hace lo mismo, y después informáticamente le decimos, bueno, ahora quiero ver qué dijeron tales genes, con lo cual no estamos yendo a una mayor profundidad, estamos yendo a poquitos genes con la misma profundidad que tenía el exoma clínico, ¿se entiende? Entonces, vamos a estar viendo las mismas zonas, solo que en una menor cantidad de genes. Por lo tanto, nosotros siempre pensamos que es mejor el panel químico, es decir, el panel que me va a encontrar cada una de las regiones que yo quiero leer. Pero bueno, en cada lugar hay que ver qué es lo que se consigue y ver cómo se puede abordar. Normalmente en un exoma clínico vamos a estar cuando se hace muy bien, vamos a estar en un 60%, 62% de rendimiento. Si necesitamos un mayor rendimiento, hay que hacer otra cosa. Obviamente, si alguien tiene un resultado negativo, hay que evaluar cuál es el motivo del resultado negativo, hay que ver si el problema era que la clínica no indicaba bien, hay que ver si la genética no encontró lo que tenía que encontrar, y si la culpa es de la genética, habrá que hacer el estudio que permite encontrar. ¿Ok? Habrá que variar el tipo de estudio para decidir cómo se busca en cada caso. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, le saluda César García. Aprovecho también la oportunidad en este momento de su exposición. En mi caso, doctora, me hice el examen genético de 280 genes el año 2017. El año Sí. pasado, una especialista revisó los exámenes y me dijo que debería repetirlos. ¿Por qué?
Porque en mi caso dice retinitis pigmentósica no sindrómica debido a dos cambios en el gen USH2A. En el caso de la lesión en las instrucciones 3947 dice que es causante de la enfermedad, pero en el caso del 1429-6G dice que Es una... probablemente sea causante de la enfermedad. Entonces me dijo que debería repetirme nuevamente este examen porque si a la fecha había cambiado, que consulte al especialista. Consulté a Estados Unidos y me dijeron que esto no había cambiado. Sin embargo, me dijeron que debía repetirse nuevamente el examen. ¿Qué debería hacer en este caso, doctora? Bueno, voy a explicar una cosa que es básica para el tema del estudio genético. El gen USH2A, que es el que me estás poniendo vos, por ejemplo, es un gen de herencia recesiva. Entonces voy a explicar el modo de herencia para que se entienda qué es lo que te voy a decir después. Para cada gen tenemos dos copias. Una copia viene de papá, una copia viene de mamá. ¿Sí? No tenemos una tercera copia, tenemos solo dos en cada una de nuestras células. Una vino de papá, una vino de mamá. Cuando el gen es de herencia recesiva, la enfermedad aparece cuando las dos copias, la de papá y la de mamá, ninguna de las dos funciona correctamente. Es decir, las dos tienen un error en la secuencia que hacen que la proteína que vino de papá como la proteína que vino de mamá, ninguna de las dos funciona bien. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, cuando la patología, el gen es de herencia dominante, con una sola que esté mal me alcanza para que aparezca. Pero entonces, si yo voy a mirar en los padres, alguno de los dos tiene la patología, en los abuelos, alguno de los dos tiene alguno de los cuatro tiene la patología, y así para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es dominante, no hay un portador sano, ¿sí? Sino que el portador se enferma. Cuando es recesiva, lo más probable es que mire para atrás, nadie tiene la patología, los dos padres eran portadores sanos, tenían una correcta y una incorrecta, les alcanzó la correcta para no enfermarse, pero en los hijos, en alguno de los hijos se combinaron las dos incorrectas y eso hace que aparezca la patología. Yendo al gen, hay otro tipo de herencia, lo explico después. Yendo al gen en el que te aparecen las dos variantes. Una es una de lesión conocida, sí, perfecto, esa variante es una variante patogénica causal. La otra es una variante que te deben haber puesto que es un BUS, una variante de significado incierto. ¿Está bien? ¿Es eso lo que dice el estudio? Sí, sí, César. doctora. Bien. Bueno, a ver, podemos analizar esa variante en las bases de datos nuevamente, a ver si ahora, te explico, para que nosotros saquemos de categoría de variante de significado incierto una variante cualquiera que le aparezca a uno, tiene que haber aparecido alguien en el mundo que tenga la misma patología por la misma variante y que esté subida a las bases de datos. Los genetistas tenemos bases de datos universales, ¿sí? Es decir, yo entro a la base de datos al gen USH2A y voy a ver todo lo que está incorporado en la base de datos para el gen USH2A en todo el mundo. Es decir, podría haber un paciente en China que tiene tu misma variante, un paciente en Australia, un paciente en Estados Unidos o donde sea, ¿sí? Entonces, si apareció uno que tiene la misma variante, en la misma, digamos, y la misma patología, la misma clínica, entonces confirmamos que esa variante es causal. La otra forma de determinar que esa variante es causal es por el tipo de variante. Yo tendría que verlo el estudio para poder contestarte eso sobre la variante de significado incierto. La otra es conocida, la otra ya sabemos que es patogénica. Pero para saber si esa variante es causal, habría que ver el tipo de variante que es y en qué región alteró la proteína, ¿sí? Si no aparece en las bases de datos, la otra forma es simular, ¿sí? A través de algoritmos de predicción, que cuando nosotros hacemos los estudios genéticos los tenemos que utilizar, y justamente esa simulación es lo que nos va a permitir saber si esa proteína, con la variante de significado incierto, funciona poco o mucho parecido a lo que sería la proteína normal. Si no funciona mucho, bueno, eso nos va a indicar que esa variante claramente también está trabajando mal, por lo tanto no está produciendo la proteína correcta. Entonces, lo que te están ofreciendo es volver a revisar en las bases de datos a ver si apareció esa variante, si alguien más publicó esa variante. En muchos casos, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Colegio Americano de Genética y Genómica, que es la manera de determinar que esa variante es causal. Te hago dos preguntas. ¿Tus padres tenían la patología? No, ninguno de los dos, doctora, Ninguno de tampoco los- supimos.
excepto tal Ninguno, vez por mi abuelo, hace muchos años que comentaban, él tuvo algún problema de vista, que perdió la bueno, vista y todo eso. no importa, no importa. Tus padres no la tenían. Bien. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés alguna dificultad auditiva aparte de la dificultad visual? No, doctora, no tengo, pero sí últimamente he sentido algunas molestias en mi oído No estás, izquierdo, no nada estás más. obligado a tenerla. Quédate tranquilo que no es obligatorio. ¿Ok? Ok. Bien, te lo pregunto por las dudas. Bien. Bueno, el gen USDOSA puede producir dos patologías. O el síndrome de Usher tipo 2, que es donde las personas nacen sordas, por eso te pregunté claramente, si no la tenés ahora es porque no la tuviste desde el nacimiento, ¿sí? Nacen sordas, normalmente son hipoacúsicos que funcionan bien con audífono, ¿sí? Y después aparece la retinosis pigmentaria. Eso es el síndrome de Usher. Ahora, hay un montón de gente que solamente tiene la retinosis pigmentaria por USDOSA, es decir, que no es obligatorio que tengas una sordera sumada a la retinosis pigmentaria. Entonces, la evaluación que hay que hacer es, en primer lugar, la evaluación clínica, en segundo lugar, la evaluación, obviamente parte de lo que yo te estoy preguntando es lo que uno hace justamente cuando hace el árbol genealógico y anota todas estas cuestiones, y probablemente en la mayoría, o sea, y lo otro que se podría hacer para determinar si efectivamente esas dos son las variantes causales en tu caso, que es lo más probable porque es el gen más común dentro de la retinosis pigmentaria de tipo recesivo, es tomar muestras de tu papá y de tu mamá, si es que están vivos, ¿sí? Y ver qué variante tenía cada uno de ellos. Si cada uno de ellos tiene una de las dos variantes, claramente esas son las variantes causales en tu caso, independientemente si es de variante de significado incierto o no, que es lo más probable. Si los padres no están vivos, a veces uno lo puede evaluar con los hijos. ¿Por qué? Porque vos a tus hijos les vas a mandar solo uno de los dos variantes. Es parte del estudio genético explicar esto. Entonces, si vos tenés dos variantes que podrían ser causales en tu caso, y esas dos variantes son en un gen de herencia recesiva, lo que sabemos es que la descendencia va a ser lo que nosotros llamamos un portador obligado. Pero un portador obligado tiene solo una de las tuyas. Por lo tanto, si la mamá de esos chicos no tiene una variante NURS2A, esos chicos no tienen por qué enfermarse, van a ser un portador sano, como eran tus padres, ¿ok? Pero si nosotros podemos tomar una muestra de alguno de esos chicos y esos chicos tienen una de tus dos variantes, eso ya nos va a demostrar que claramente tus dos variantes venían una de cada lado y son las causales de tu estudio. ¿Ok? Por eso es que el genetista se tendría que implicar un poquito más para responder.